consejero, a ti te alabaré, a ti te cantaré. Y es que tú eres quien me dio la vida, eres tú quien por salvar mi alma lo dio todo. A ti te alabaré, a ti te cantaré, a ti te exaltaré, porque tú eres digno, Señor. Dios, Señor del universo, escudo y consuelo, tú eres para mí. Dios, Señor y Padre eterno, que moras en los cielos, Maestro y consejero, a ti te alabaré, a ti te cantaré. Y es que tú eres quien me dio la vida, eres tú quien por salvar mi alma lo dio todo. A ti te alabaré, a ti te cantaré, a ti te exaltaré, porque tú eres digno, Señor. Tú eres quien me dio la vida, eres tú quien por salvar mi alma lo dio todo. A ti te alabaré, a ti te cantaré, a ti te exaltaré, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres digno, Señor. Mateo capítulo 1 al 28, no es cierto, pueden tomar sus lugares, hermano. Muy bien, vamos a empezar con el estudio de Mateo. Va a ser todo el libro. El título es Jesús es Rey Universal, Jesús como Rey Universal. Algo que pasa en este mundo con los reyes y con el gobierno, con el presidente, que cuando llegan al poder utilizan ese poder y las riquezas para sí mismos. El sexenio pasado, nuestro presidente, para no mencionar al presidente pasado, se compró un avión presidencial y se fue a viajar por como 60, 70 países, como casi la mitad del mundo. Por ahí de los 70 hubo un presidente también que dijo que iba a defender el peso como a un perro, y al otro día se le bajó la moneda y agarró la marina, los barcos de la marina, y se fue a pasear por todo el mundo. Entonces es un problema del poder, las personas que llegan al poder, ¿no? Pero aquí vemos a Cristo como Rey. Cristo es nuestro Rey. Y el libro de Mateo presenta a Cristo como Rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre, porque Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y Juan presenta a Cristo como Dios. Jesucristo es Dios. Pero hoy vamos a tener el privilegio de estudiar el libro de Mateo y ver a Cristo como un rey, como lo que Él es. ¿Qué nos enseña el libro de Mateo? Que Jesucristo es Rey del universo. Su autoridad no tiene límites.
las personas se resisten a tener un rey porque se han puesto a ellas mismas como reyes de su propia vida. Pero entonces, ¿qué significa tener a Cristo como rey? Significa sujetarte a su palabra, a sus mandamientos. Significa que debes vivir haciendo su voluntad y no la tuya, haciendo a un lado tus deseos en la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Jesús lo describe mejor como el costo del discipulado. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es fácil, no es fácil. El libro de Mateo presenta a Jesucristo como un rey estableciendo su reino en la tierra. Podemos dividir todo el libro de Mateo en 3 partes, ¿no? Y lo vamos a mencionar. Primero el capítulo 1 y 2 y 3, su nacimiento y durante los primeros 30 años hasta su bautizo. Después del capítulo 4 de la tentación hasta el 27, toda su vida, toda su obra en 3 años. Y lo podemos dividir en 3 partes: su preparación, el primer año, su popularidad y su pasión, el último año. Y el último capítulo, el 28, sería cuando nos comisiona la gran tarea. Nos deja una tarea, el rey nos deja una tarea, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así vamos a dividir en 3 partes el libro de Mateo para su estudio en esta noche. ¿Tú reconoces a Cristo como rey o eres tu propio rey? Este libro propone que Cristo es del linaje de David y vino a reconciliar al mundo por medio de su muerte en la cruz y a establecer de manera su reino en la tierra. Entonces, porque Cristo es rey, tú debes expandir su reino. Porque Cristo es rey, tú debes expandir su reino. La pregunta sería: ¿cómo? Sí, porque queremos hacerlo. ¿Cómo puedo yo expandir el reino de Cristo en la tierra? Confiando en su palabra sería la primera. Si te puedes quedar con estas 2 ideas, le daré gracias a Dios. Confiando en su palabra y anunciando el evangelio. Para expandir su reino, confiando en su palabra y anunciando el evangelio. Con esas 2 cosas creo que valió la pena la noche. ¿Por qué debo expandir el reino de Dios? Porque en Jesucristo se cumplen todas las profecías que se hablan de Él en el Antiguo Testamento. Son muchas profecías. Cuentan más de 300. El cumplimiento de todas estas profecías es una de las razones que nos llevan a confiar que Dios cumple su palabra. Esto nos lleva al primer punto: porque Cristo es rey, tú debes expandir su reino. ¿Cómo? Confiando en su palabra, porque ella es digna de nuestra confianza en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué debo confiar en su palabra? Porque las profecías cumplidas comprueban que Dios cumple su palabra. El 30% de la Biblia está compuesta por profecías. Cientos de profecías se han cumplido en un 100%, exceptuando aquellas que pertenecen a un tiempo futuro, la segunda venida de Cristo, y todavía las que están por venir, por cumplirse, y todos sus eventos. Mateo 1 y 2 explica el nacimiento de Jesús. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y bien, el libro genealogía significa principio, ¿verdad? Libro del principio de Jesucristo. ¿De dónde desciende Cristo? De Adán. De Adán hasta Abraham, de Abraham a David y de David hasta Cristo. 4000 años aproximadamente ahí. Y la primera profecía mesiánica de Cristo que se da ahí con Adán, que le dice que pone enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y habrá enemistad. En Génesis 3:15, y dice que ésta le irá en el calcañal y morirá. Pero Satanás no contaba con que Cristo resucitaría, ¿verdad? Porque ambas se matan, pero Cristo resucita y vence a Satanás en la cruz. Ahora, es la primera profecía de 4000 años antes de que Cristo viniera. Se profetizó. David dijo que se sentaría, Dios le dijo a David que se sentaría alguien en su trono eternamente y para siempre, y se refiere a Cristo. Eso habla de hace 1000 años antes de Cristo. A Abraham le prometió que en él serían benditas todas las naciones, refiriéndose a Cristo. Hicieron profecías que se cumplieron en Cristo.
Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, los 12, profetizaron antes del exilio, antes de ir al exilio, profetizaron 1000 años antes. Isaías 800 años antes profetizó. Habacuc, todos ellos, y se cumplieron. Ya hemos visto algunos profetas menores como Habacuc, que se cumplen las profecías, porque Dios cumple su palabra. Y no es un hombre para que mienta y no cumpla su palabra, como lo somos nosotros, que le prometemos a la esposa, al esposo, a los hijos tal cosa y no cumplimos. Dios no es así, Dios cumple su palabra. En el Antiguo Testamento profetiza sobre Cristo como un rey, el Mesías. En Isaías 7:14 profetizó 800 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías 7:14 dice, a ver, vayan ustedes a Mateo 1:18, y yo voy a leerles lo que dice Isaías 7:14, y díganme si hay una similitud. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. ¿Se cumplió esa profecía en Mateo 1:18 con el nacimiento de Cristo? Sí. Dice que nacería en Belén, Miqueas 5:1. Vayan ustedes a Mateo 2:1 y síganme con la vista, Mateo 2:1. Pero Miqueas anunció 500 años antes del nacimiento de Jesús. Dice Miqueas 5:1, y tú, Belén, Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que deberá gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial, haciendo mención que Cristo es Dios y es eterno. ¿Tiene alguna relación Mateo 2:1? ¿Verdad que sí? Vayan también a Mateo 2:11. Ustedes síguenme con la vista, Mateo 2:11. Esto lo dijo Salmo 72:10. Y lo dijo el director de la orquesta. Asaf hizo esta profecía, Salmo 72:10, 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Los reyes de Tarsis y de las islas le traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán tributo al rey. Ya habían profetizado esto muchos otros hombres, porque Dios apuntaba a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, y por eso los invitamos a estudiar el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento se encuentra el tesoro que es Cristo revelado en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor, ahí mismo Mateo 2:11 dice, personas de otras naciones vendrían a adorarlo. Isaías 63 dice en Mateo 2:11, y las naciones vendrán a tu luz y reyes al resplandor de tu nacimiento. Se cumple otra profecía. Entonces la palabra de Dios es confiable y se cumpla, no importa, pueden pasar 1000 años, ya pasaron 2000 años de su advenimiento, y esperamos y confiamos en que Él vendrá por su pueblo. Estamos seguros de eso, confiamos en su palabra. La huida a Egipto, vayan a Mateo 2:14 y síganme con su vista, Mateo 2:14. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ya Oseas había profetizado de dónde vendría el Mesías, el rey de los judíos. La matanza de los niños en Belén, vayan a Mateo 2:16, donde Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enoja mucho. Jeremías 31:15 profetiza, dice, así habla el Señor, escuché en Ramá y se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existen más. Se había profetizado también la muerte. En Cristo se cumplen más de 300 profecías. Sería llamado Nazareno. Vayan a Mateo 2:23. Y yo voy a leer Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, que es una planta que se corta y sale como una hojita, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El ser nazareno significa un retoño o vástago que brotará de las raíces del tronco. A eso se refiere la palabra. En el capítulo 3 de Mateo, vamos al capítulo 3 de Mateo, observamos a Juan el Bautista como un precursor con el espíritu de Elías para preparar el camino del Mesías Rey. Cuando bautiza a Cristo, en Mateo 3:3, profetizado por Elías. Ahora, Jesús es un nuevo éxodo, al igual que Moisés salió de Egipto. Moisés sale de Egipto, vimos esto el domingo, ¿verdad? El hermano Jonathan nos hizo el favor de predicar eso.
También Cristo sale de Egipto, se bautiza en el Jordán, Jesucristo, Moisés con todo el pueblo en el Mar Rojo, estuvieron 40 días en el desierto ambos, y cada uno de los dos entregan una nueva ley, la ley del Sinaí con las tablas y la ley de la gracia, porque estamos bajo un nuevo pacto, ¿no? Que hace, esa es la sangre que se derrama para mí por un nuevo pacto, dice Cristo, y por los que son pactuales, ¿verdad? Y bíblicos, por supuesto. Y bueno, y hay otras profecías que pues vamos a estar toda la noche y no vamos a terminar. Enseñaría con parábolas. 3 cosas eran el ministerio de Cristo: iba enseñando, predicando y sanando. Visitaría Galilea y sería luz a los pueblos gentiles, en Mateo 13, sería profeta, rey y sacerdote para su pueblo, daría vista a los ciegos y abriría el oído de los sordos, sanaría a muchos enfermos, muchos milagros, muchos prodigios, hablaría en parábolas, sería rechazado por su pueblo, lo odiarían sin causa, entraría a Jerusalén humilde montado en un asno. Son muchas las profecías, no las voy a mencionar. Tú podrías decir que es imposible que un niño nazca sin un padre, porque vemos el nacimiento de Cristo, porque se necesita de un óvulo, un espermatozoide para que pueda fecundar un bebé, y de ahí en adelante poder dar a luz un bebé. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Las personas decían de Jesús: ¿no ese es el carpintero, el hijo de María? Y se escandalizaban por él y lo menospreciaban. Sus opositores le echaron en cara: nosotros no hemos nacido de fornicación, porque creían que María se había acostado con un soldado y José pues la había por misericordia adoptado, y él creció de esa manera, siendo despreciado por su mismo pueblo, como un bastardo, no como un hijo legítimo, y tuvo que crecer así. Pero para Dios no hay nada imposible, y tenía que nacer como hombre por la descendencia de Adán, y como Dios por el Espíritu Santo, por la realeza que Él es Dios. ¿Qué aprendizaje podemos obtener de esas profecías? 2 enseñanzas para iluminar nuestra vida. Dios es paciente y nos enseña a ser pacientes. Y 2, como Dios es rey y siempre cumple su palabra, tú puedes confiar en ella. Dios es paciente. Sus tiempos son usualmente largos. Ya llevamos 6,000 años, ¿verdad? Desde la creación. Pero son perfectos. En un mundo que quiere todo instantáneo. Estamos en la cultura light, ¿no? Todo lo queremos. La comida rápida, express, queremos un matrimonio express, queremos hijos que no nos cuesten educar, queremos una educación light, queremos todo rápido, queremos un carro financiado, una casa financiada. Pero esperar en Dios requiere paciencia. Las profecías sobre Jesús nos enseñan que Dios preparó a lo largo de los siglos el nacimiento del Salvador. Dios se tomó su tiempo para educar y preparar la humanidad, para establecer su reino en la tierra. Tan es así que cuando Cristo nace, había perfección en un imperio unido como el romano, en una lengua tan buena como la griega, que es de las más perfectas y más, donde tú puedes explicar algo tan detallado sin tanto simbolismo o sin tanto sinónimo. Y eso sirvió, Dios preparó todo eso para el nacimiento de Cristo. Por lo consiguiente debemos ser pacientes. Si algo podemos aprender de esta literatura, de este evangelio el día de hoy, es que debemos ser pacientes. Segunda de Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, porque lo necesitamos. Dios sabe por qué. En el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, al ir manejando, en la iglesia, ni se diga, con los vecinos, necesitamos paciencia. Si algo vamos a aprender esta noche, que seamos pacientes. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y capables sin que os falte cosa alguna. También la paciencia es un fruto espiritual, el cual se desarrolla por medio de la confianza en la palabra de Dios, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Uno de los frutos del Espíritu. Otra cosa que podemos aprender de esto hoy: como Dios es rey y siempre cumple su palabra, podemos confiar en ella. Si tenemos problemas en casa, ¿será que la palabra de Dios nos ayuda a solucionar los problemas? Cuando tu esposo o tu esposa te grita, la carne te hace gritarle, contestarle, estarme peleando. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que dice que la palabra sazonada o elegida hace bajar el furor, ¿no? Uno de los proverbios, o mesurada en otras versiones más conocidas. La blanda, gracias, me había olvidado. La blanda respuesta quita la ira.
En el trabajo, también a veces el jefe llega y te grita. También puedes ocupar esa parte ahí. En la iglesia, van a haber diferencias en la iglesia. Que no me gusta cómo está pintada la iglesia. Y hay iglesias que se han separado porque no me gusta, como si la quiero azul y otros lo quieren blanco. Y unos se van para allá y otros. No, que este pastor no me gusta, otros van para allá y entonces pareciera que las cosas de la vida son al gusto. Y no es así, no es comida. Enfermedades. A veces decimos que sí confiamos en el Señor, pero cuando viene una enfermedad, sale la debilidad humana, ¿no? Que la palabra de Dios dice que es medicina a nuestros huesos. Ahora tenemos que creerla y tenemos que confiar en ella. Y cualquier problema, cualquier prueba que venga a nuestra vida, tenemos que ir a ella. Y pareciera que viene alguna prueba a nuestra vida y tratamos de solucionarlo por todos los medios. Vamos al banco, sacamos un crédito, eso. Y ya cuando nomás estamos con el agua por acá, es que nos acordamos de Dios. Y es a donde primero deberíamos recorrer. Y es donde se supone que diariamente tenemos un contacto con ella. Y entonces cuando vengan las pruebas deberíamos estar fortalecidos. Pero pareciera que esto no es así. Ahora, como que otras pruebas o tentaciones. La tristeza, ¿cómo la manejamos a veces? El miedo, la ira, el desprecio, la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento. ¿Cómo manejamos esas cosas? La palabra de Dios nos enseña: quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia, y todo lo que nos dice la palabra. Entonces podemos confiar en ella. Dios está con nosotros. Jesús dice en su palabra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Tenemos nuestra iglesia, nuestros hermanos, el Espíritu Santo, su palabra. Porque las profecías cumplidas comprueban que Cristo es Rey. Tú puedes confiar en su palabra. Esto nos lleva al segundo principio. El primero es confiar en su palabra y el segundo es anunciar el Evangelio. Porque Cristo es Rey, tú debes expandir su reino. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio. En el capítulo 4 observamos la tentación de Jesús, ¿verdad? Y viene Satanás, el mundo y la carne y tientan a Jesús, pero Adán reprobó. Abraham reprobó, ¿no? Porque fue fiel y todos los patriarcas, Moisés y el pueblo de Israel, los jueces, los reyes, los profetas fallaron, pero Cristo no falló. ¿Y cómo fue que venció al enemigo? ¿Con qué arma venció al enemigo? Con la palabra. Y nos enseña que por medio de la palabra podemos vencer al enemigo, al mundo y la carne. Pero la cosa es que sí lo creemos y sí lo entendemos, pero no lo aplicamos o no lo vivimos. En el capítulo, y viviendo en santidad. Y nos enseña la autoridad de Jesús sobre Satanás. Cristo es una autoridad sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la carne. La carne no tiene autoridad sobre Cristo, el mundo no tiene autoridad sobre Cristo y el enemigo no tiene autoridad sobre él. En el capítulo 5 y 7 vemos las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, los misericordiosos. Y da una lista durante todo el sermón, que es el sermón más largo. Aquí en el libro de Mateo hay 5 sermones. Este es el más largo. Quiere dejar marcada una diferencia entre los ciudadanos del reino. ¿Cómo se deben comportar los ciudadanos del reino? ¿Cómo debes tú y yo comportarnos en este mundo? Y los que no lo son. Por eso Mateo 6:8 dice: no hagáis como ellos, no os hagáis como ellos, no os comportéis como este mundo. ¿Por qué? Y explica en todo el 5, 6, 7, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Cómo manejamos la ira? ¿Cómo manejar la ira? El adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar y criticar a los demás. La regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten, ¿verdad? Hazle a los demás lo que quieres que te hagan. Por sus frutos los conoceréis. Y termina con los 2 cimientos del que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Ahora entramos al capítulo 8 y 9. Cristo hace 9 milagros. Isaías había profetizado sobre esto. O sea, ¿qué significaba que Cristo era Rey? Que iba a venir con señales y prodigios y milagros y enseñando de una forma que no entendería. Y entonces Cristo en el capítulo 8 y 9 sana a un leproso, al siervo de un centurión, la suegra de Pedro, calma la tempestad. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo está por encima de cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad a nosotros nos puede llegar hasta la muerte, pero Cristo está sobre cualquier enfermedad.
y puede decirle al leproso, sé limpio, puede decirle al centurión desde lejos que sane, sea sanado, puede decirle a la suegra de Pedro que sea sanada, calma la tempestad. Como Cristo es rey, tiene autoridad sobre la naturaleza. Por eso cuando están los milagros de los peces, puede alimentar con pan y peces, y le dice, cállate, enmudece, y aún la naturaleza y la creación se sujetan a Cristo, porque Cristo es superior y es rey. Eso es lo que nos está diciendo Mateo. Cristo gobierna sobre el universo. Echa fuera demonios, aún los demonios se sujetan a él. Allá el endemoniado gadareno en Gadara se sujetó a lo que Cristo hacía, a su voluntad. El paralítico, que hace andar un paralítico, resucita al hijo de Jairo. La muerte no está por debajo, la muerte está por debajo de Cristo, y Cristo es superior a la muerte, y Cristo tiene control sobre la vida y la muerte. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 8 y 9. No solamente nos está diciendo todas estas bonitas ilustraciones, nos está diciendo que Cristo es rey y es superior, y tiene autoridad sobre tu enfermedad, sobre la muerte, sobre cualquier necesidad o problema que tengas en la vida. Imagínense, la mujer que tocó el manto, que ya tenía un flujo durante cuántos años, y la sanó. Entonces cualquier enfermedad que haya en nuestras vidas, podemos llevarlas confiadamente a Cristo, porque Él es rey y tiene autoridad sobre tu enfermedad, sobre tu necesidad, sobre tu problema. Los mudos hablan, los ciegos ven. En el capítulo 10 y 12 elige a sus discípulos, ¿no? Y tiene una conversación con Juan el Bautista de que si él es el Cristo o no, y les da una misión. Capítulo 10, 11 y 12. 10, 11 y 12, elige a sus discípulos, les da una misión de expandir su reino y cómo deben hacerlo, ¿no? Les da una serie de instrucciones, el llamado de cada uno de ellos, cómo deben ir, cómo debe ser, y les da el costo de discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Eso significa ser un discípulo. Y en el capítulo 28 nos manda a ser discípulos, ¿verdad? Por todo el mundo. En el capítulo 13 nos enseña a través de parábolas sobre el reino de los cielos, y da diferentes parábolas. En el capítulo 13, la parábola del sembrador, trigo y cizaña, levadura, la semilla de mostaza, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. ¿Qué significaba todo eso? Que la palabra de Dios llega y va a caer en alguna buena tierra, a quien Dios decide, y va a germinar. El trigo y la cizaña al final dice que lo va a separar, ¿verdad? La de la levadura, que ponemos la fe y la confianza en Cristo y va a esponjar o va a tener un fruto. La semilla de mostaza, que es tan chiquita, igual que la palabra de Dios, que el evangelio es tan chiquito como una semilla de mostaza, y que después dice que es la mayor de las hortalizas, y el día de hoy el evangelio se ha expandido por todo el mundo. No hay un país, aún los que se niegan está de contrabando el evangelio, ¿no? En Cuba, en Rusia, en algunas partes, en Corea, donde es prohibido el evangelio, la palabra de Dios, ahí está el evangelio. La perla de gran precio, que alguien lo encuentra y va a buscarlo y deja todo, la red, saca peces y desecha lo que no es. Ya llegará el tiempo en que Cristo hará eso. Cristo escribió 33 parábolas en total. Algunos han elevado el número a 60 al incluir expresiones proverbiales, y la escribió como estaba profetizado por Isaías, para que oyendo no entendiesen lo que Jesús les decía. Por eso Cristo después agarra a sus discípulos y les explicaba aparte, porque ni ellos entendían. Y aún el día de hoy tú le predicas a la gente y llevas y compartes y no entienden, porque así Dios lo había diseñado, desde profetizado por Isaías 800 años antes de Cristo. Del capítulo 14 al 20, Cristo hace muchos milagros y prodigios para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Estos milagros tenían como propósito glorificar a Dios y mostrar que en realidad Jesús era el Hijo de Dios y era Rey. El capítulo 16 es: el ministerio del Rey es rechazado por su propio pueblo, por lo tanto Cristo reprende a fariseos ciegos espirituales y le dice a sus discípulos que no tengan cuidado con la levadura de estos maestros, con la enseñanza de estos maestros. Se hace la primera mención en el capítulo 16 sobre la iglesia. El capítulo 17 observamos la transfiguración como una visión del reino futuro. Vemos ahí a dos figuras prominentes que están con Cristo, donde Cristo se muestra como Rey. El capítulo
18 Jesús nos enseña que es necesario hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. El capítulo 19 nos enseña sobre el divorcio y el 20 termina con una parábola sobre los obreros de la viña. ¿Qué significan todos estos milagros y prodigios? Están presentando a Cristo como rey. ¿Sabes? Cristo es rey. Se había profetizado que Él haría muchos señales y prodigios y enseñaría por parábolas y la gente no entendería. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está explicando toda su obra. Cristo hace muchos milagros, sana a personas, cura ciegos, resucita a 3 personas, Lázaro, el joven y la hija de Jairo, alimenta multitudes, saca monedas de un pez, seca higueras y bueno, en total se registraron 36 milagros, podemos ver en los 4 evangelios, pero no olvidemos que Jesús hizo muchos milagros y prodigios que no se registraron cuando estudiamos el libro de Juan. En el capítulo 21 al 28 observamos la presentación pública del rey en los últimos 5 días, del 21 al 28 ya son los últimos días, la presentación pública del rey en los últimos 5 días de Jesucristo. La entrada triunfal a Jerusalén, conocido como el Domingo de Ramos, la cena con sus discípulos, el huerto de Getsemaní, estando Cristo en el Sanedrín siendo acusado, la injusticia con Poncio Pilato para que se cumpliese la escritura en cuanto a su crucifixión y resurrección. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos anunciar el evangelio del reino? Porque si Dios cumplió cientos de profecías, cumplirá las que faltan, las que están por venir. Si Dios ha cumplido cientos de profecías, va a cumplir las que faltan. Esta incluye la instalación del reino de los cielos en la tierra. Hay profecías que faltan por cumplirse, como las que están en Mateo 24 y 25, las señales antes del fin, el arrebatamiento de la iglesia, la premiación de Dios a los cristianos fieles, la gran tribulación y el reino del anticristo, la segunda venida de Cristo, el reinado milenial, el establecimiento de su reino en la tierra, el juicio del gran trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a destruir este cielo y esta nueva tierra y va a crear nuevos. Una eternidad con Dios aquí en la tierra. La eternidad no será en los cielos, estaremos en el cielo por un tiempo. Después vendremos en su segunda venida con Cristo aquí a la tierra, reinaremos por 1000 años y Dios hará su obra. ¿Cómo será la venida en la ciudad eterna? Ocasionalmente vemos en la palabra de Dios que se corre la cortina para dar una leve vista de esta vida, de la cual nos anima a ser fieles, una vida en comunión con Él, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo, así medio todo feo, cuando está todo empeñado el espejo, pero entonces veremos. Hay muchas dudas, ahorita no entendemos todo, pero cuando ya estemos delante de Él y con Él, entenderemos todo. Tendremos una vida de descanso. Es cansado venir del trabajo, ahorita yo entiendo, y a veces hay problemas en el trabajo, y a veces atender los problemas en casa, la esposa, los hijos, en necesidades, enfermedades, pruebas, lidiar con todo eso. Pero dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren del Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este es un breve tiempo, hermanos, 70, 80 años. La eternidad con Dios estaremos y gozaremos con Él. Entonces permanezcamos fieles al Señor. Una vida de pleno conocimiento. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos perfectamente. Una vida de santidad. Ahora el pecado nos asedia, pero entonces cuando estaremos con el Señor no entrará cosa inmunda, ni que haga abominación, ni pecado, ni mentira, y solamente los que están escritos en el libro de la vida podrán entrar. Una vida de felicidad. Enjuagará Dios la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una vida de servicio. Dios nos ha llamado para servirle, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el cordero de Dios estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3, porque Dios nos ha llamado para servirle, para su gloria. Somos siervos de su gloria. Una vida de abundancia. Yo sé que a veces aquí hay escasez, lo hay, no hay la libertad financiera que quisiéramos. Apocalipsis 21:6, yo le daré gratuitamente de la fuente el agua de la vida. Una vida de gloria, porque esta leve tribulación, estos pequeños problemas, hay que verlo así, ¿verdad? Los problemas hay que minimizarlos. Produce en nosotros, o debe producir en nosotros cada
cada vez más un excelente terno de peso de gloria. Cada vez que te sientas agobiado, cansado, recuerda hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro destino? Tu destino es la eternidad con Dios. Una vida de adoración. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Contemplaremos la gloria eterna de nuestro Dios. En la época de los reyes, cuando un rey tomaba una ciudad, se casaba con ella. Cristo se ha casado con la iglesia. Somos su iglesia. Y dice que estaremos sin pecado. Y aunque somos pecadores, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero delante de su presencia seremos limpios, santos, perfectos. La única forma de entrar a esta ciudad es por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma de entrar. No son las obras, no son sacramentos, no son mandamientos, no es repartir tus bienes para dar de comer a los pobres. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Algunas personas dicen, y he escuchado, que el cielo no existe, pero Dios por medio de su palabra enseña que sí existe, y a través de 6,000 años nos ha enseñado que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Por lo tanto, podemos confiar que la palabra de Dios es confiable y podemos confiar en ella. ¿Por qué debo confiar en Cristo como mi Rey? Porque cuando Cristo murió en la cruz, se cumplieron 29 profecías en un solo día. El día que Cristo muere, se cumplen 29 profecías. A partir del capítulo 26 y 27 vemos esto. Las autoridades judías tramaban la muerte de Jesús, lo planearon y lo llevaron a la cruz. En diferentes libros del Antiguo Testamento podemos verificar esto. Vemos en el Salmos 41:9, 1000 años antes de Cristo, que dice el Salmo 41, sería traicionado por un amigo. ¿Quién fue? En Zacarías 520 años antes dice, el precio de la traición será de ¿cuántas piezas de plata? 30. Zacarías ya lo había profetizado. También Zacarías dice, el dinero de la traición sería arrojado en el piso del templo. El dinero de la traición sería usado para comprar un campo. Sería abandonado por sus discípulos, dijo Zacarías también. Sería acusado por falsos testigos injustamente. Salmos 35. Guardaría silencio delante de sus acusadores. Isaías 53, 800 años antes de Cristo. Sería herido y molido por nuestros pecados. Lo golpearían, lo escupirían. Sería objeto de burla, ridiculizado y rechazado. Caería por debilidad. Salmo 109. Hostigado con palabras específicas. Confió en Dios, líbrele ahora. Salmos 22. La gente menearía la cabeza al verlo. Salmo 109. La gente fijaría su mirada en él para humillarlo y lo escupiría. Sería ejecutado entre pecadores, ¿se acuerdan? Sus manos y sus pies serían horadados. Sus amigos y familiares lo verían. Sus ropas serían divididas. Tendría sed, bebería y él se encomendaría a Dios. Sus huesos serían quebrados, su corazón sería reventado, su costado sería abierto por la lanza. La oscuridad reinaría a mediodía. Sería enterrado en la tumba del rico, moriría. Después de 3 días resucitaría. Salmo 16. ¿Qué requisito tenía que cumplir un profeta para que su palabra fuera tomada en cuenta? Tenía que ser judío, hablar de acuerdo a las escrituras, profetizar en el nombre de Dios. Y no se cumplía la promesa. Si no se cumplía la promesa, lo apedrearían. Algunos dicen que Cristo no murió. La resurrección de Cristo es el hecho más seguro y documentado de la historia. Hay evidencia del terremoto escrita. Las tinieblas, cuando se pusieron las tinieblas, hay evidencias en textos griegos y romanos, en latín. Expulsaron a judíos por su fe en Cristo en este siglo. Historiadores escribieron que Cristo fue crucificado por Pilato. Escritores griegos se burlaban de la crucifixión de Jesús.
acusaban a María de inmoralidad con un soldado. El cristianismo no solo continuó desde la crucifixión, sino que se expandió hasta el día de hoy a pesar de la oposición. Hay quienes dicen que Cristo no resucitó. Hay 5 evidencias que dicen lo contrario. La existencia de la iglesia es una evidencia de la resurrección, porque es la que ha sido perseguida por siglos. La existencia de la palabra de Dios es evidencia de la resurrección, porque la han intentado destruir por siglos. Los discípulos creyeron que Cristo murió y dieron su vida a cambio. ¿Qué clase de persona loca iba a dar su vida por alguien si sé que está mal o está mintiendo? Dieron su vida por la obra de Cristo. La conversión de Pablo y Santiago. Pablo estaba en abierta oposición de la iglesia y de Cristo y se convirtió. Santiago, su hermano, fue el primer pastor en Jerusalén. Lo vemos en el libro de Hechos. Su familia no creía en él. La tumba estaba vacía. El emperador Claudio en Nazaret designó una pena de muerte por robar cuerpos en este siglo y a la fecha están esos escritos. Cristo muere en la cruz por tus pecados para tener una relación personal contigo. Cotidianamente por medio de la oración, su palabra y por medio de una relación especial con los hermanos en la iglesia, para que juntos nos animemos para anunciar el evangelio a este mundo y llevar una vida santa separada de este mundo. Porque Cristo es Rey, tú debes expandir su reino. ¿Cómo? Confiando en su palabra. Porque Cristo es Rey, tú debes expandir su reino. ¿Cómo? Anunciando el evangelio. ¿Por qué debo anunciar el evangelio? Porque es la tarea que Cristo nos dejó en el capítulo 28 de Mateo. Y con eso terminamos. Que dice, por tanto, id. Vamos a Mateo 28 y terminamos con esto. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. ¿Me acompañan a leer, por favor? ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cada día debemos salir y dar testimonio de nuestra fe por medio de las Escrituras, porque ellas dan testimonio ¿de quién? De Cristo, y Cristo es Rey. Vivamos este año que inicia como un hijo del reino de Dios. Cristo vino a establecer su reino en la tierra. Nosotros somos la iglesia como sus representantes en esta tierra. Por lo tanto, vivamos dignamente delante de la presencia de nuestro Rey. ¿Qué significa el reino? Dios creó todo lo que hay para reinar sobre su reino y te eligió para que seas parte de su pueblo y anuncies el evangelio y hagamos discípulos. Cristo, ¿qué es lo que primero que hizo? En Génesis, creó un lugar. Se requieren 3 cosas para hacer un reinado: un rey, un pueblo y una tierra. Y eso era el Edén. El Edén, Adán y Eva y él. Y al final en Apocalipsis él piensa tener nuevamente, porque va a hacer su voluntad. Él va a ser el rey, va a tener su pueblo y va a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, como había sido su voluntad. Y él la va a hacer. No hay nadie que le pueda impedir cumplir su voluntad, porque él es rey. Cuando morimos, claro que vamos con nuestro Señor, pero nunca olvidemos que la historia del evangelio no se trata de mí. No, me muero, voy al cielo. Yo me voy al cielo por el evangelio, por lo que Cristo hizo en la cruz, por todo lo que Dios ha creado, restaurado y recreado en Cristo. En Jesús la instalación del reino ya comenzó. Pronto se finalizará en la segunda venida. En su segunda venida Dios piensa finalizar este reino. Por lo tanto, la invitación es para que cada uno de nosotros podamos ser parte de este reino. Les voy a pedir que se pongan de pie para terminar en esta noche y podamos anunciar el reino. Señor, te agradezco en esta noche por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Mateo, que nos enseña que Cristo es nuestro Rey, que tiene autoridad universal sobre todo el universo y está por encima de cualquier enfermedad que tengamos, de cualquier problema, de cualquier prueba, tentación, sobre la muerte, sobre la creación. Señor, gracias, Señor, porque has venido a expandir tu reino y nos has tomado en cuenta como parte de tu pueblo. Te ruego que nos ayudes y nos des de tu gracia para anunciar el evangelio en nuestro
hogares, en el trabajo, aquí en la iglesia y con los extraños, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra. Y permítenos ahora